Buenas noches, mi nombre es Darwin Orejuela. En este caso voy a hacer la explicación de las cuatro ecuaciones de Maxwell, donde se van a ver la ley de Gauss, la ley de Faraday, flujo del campo magnético y la ley de Ampère. En este caso pues vamos a iniciar con la ley de Gauss, la cual nos determina que funciona para calcular el campo eléctrico. Esto permite determinar la dirección del campo eléctrico teniendo en cuenta la simetría y la distribución de las cargas. Entonces aquí tenemos inicialmente la fórmula con la cual se puede sacar o determinar la dirección del campo eléctrico. Tenemos que el flujo eléctrico, pues en este caso será igual a la integral del, del campo eléctrico por el vector del flujo magnético, que esto es igual a la carga neta sobre la constante de permitividad, que se haría referencia a esta fórmula. ¿Sí? Entonces en este caso pues tenemos en efecto una visualización de lo que podrían ser cada uno de los conceptos que acabo de nombrar, ¿cierto? Según su clasificación y a qué equivale cada una, ¿sí? Dentro de esto podemos determinar que el campo eléctrico es tangente a la superficie gaussiana en cada punto, entonces la integral sobre la superficie será cero. Aquí pues tenemos un ejemplo básico donde tenemos una lámina con cierta carga electromagnética. Tenemos una forma que está en la lámina y sobre ella pues se transmite o se propaga ese campo electromagnético. En este caso, como es positivo y se mantiene en el entorno del objeto, su finalidad pues nos dice que será en la superficie será de cero, ¿sí? A continuación tenemos la ley de Faraday. Esta nos sirve para calcular la fuerza electromotriz inducida en un circuito cerrado a partir de una variación de flujo magnético, ¿sí? Inicialmente hay que tener en cuenta los conceptos. Aquí también vamos a tocar el tema de flujo de campo electromagnético, donde es importante tener en cuenta los conceptos de inducción electromagnética, que consiste en inducir corriente eléctrica en un circuito a partir de una variación de flujo magnético, pero hay que también tener en cuenta o saber qué es un flujo magnético. El flujo magnético es el número de líneas de campo que atraviesa una superficie de área. En este caso tenemos un ejemplo aquí sencillo, donde podemos ver una placa en la cual atraviesa, ¿cierto? Una serie de líneas de flujo magnético, las cuales pues cuando atraviesan salen en su igualdad al otro lado, ¿sí? La fórmula para este caso, entonces tenemos que tenemos B, que es el campo electromagnético, que se multiplica por el área de la superficie por el coseno del ángulo de la forma, ¿sí? Que en este caso sería A y B, ¿de acuerdo? Tenemos que en la ley de Faraday se aplica la siguiente fórmula, donde la fuerza electromotriz, ¿sí?, está por la derivada, ¿cierto? Bueno, este menos que tenemos aquí nos indica el sentido de la corriente, que el sentido de la corriente va en contra de la variación del flujo magnético. Entonces tenemos en la parte superior que esto es el flujo magnético sobre la derivada del tiempo, ¿sí?, que sería la que nos determina la ley de Faraday. Y finalmente tenemos la ley de Ampère, que nos permite calcular los campos magnéticos generados en los alrededores de distribuciones de corriente que pueden ser uniformes o variables, ¿sí? Entonces, inicialmente aquí tenemos la fórmula, que será la integral
la integral del campo electromagnético en su contorno por la diferencial de la longitud, ¿cierto? Que esto nos va a dar la igualdad de la permeabilidad del campo electromagnético por la intensidad de la corriente. Aquí tenemos unos ejemplos un poco más gráficos, donde vemos un elemento que tiene cierta corriente, ¿cierto? Y alrededor de él se generan unos campos de flujo electromagnético, ¿sí? Que podemos ver aquí determinados como B, ¿sí? En este caso, pues este corresponde a un campo magnético en el interior de un conductor, donde lo que está en el centro sería nuestro conductor de corriente. Tenemos este que es campo magnético al interior de un solenoide largo, es decir que aquí esto va a funcionar tipo bobina, sin embargo pues va a ser en un solenoide largo y tienen las mismas características, donde se generan ciertos campos magnéticos, ¿cierto? Y donde se genera un campo magnético al interior del elemento, ¿sí? Y tenemos un campo magnético en el interior de una bobina, ¿sí? Básicamente es el mismo proceso donde en la bobina se genera este campo magnético al interior. También esta ley de Ampère nos sirve para calcular la corriente que abraza el contorno de un campo magnético. Aquí tenemos un ejemplo un poco más sencillo, donde podemos calcular la corriente que está al interior, ¿cierto? De nuestro conductor, y podemos calcular la intensidad de corriente que está dentro y afuera de nuestro conductor. Esto sería básicamente pues el video expuesto para la clase. Espero que sea de su agrado y muchas gracias.